El sol de la tarde caía suave sobre el Parque San Martín cuando Fernanda salió del hospital. Había trabajado 12 horas seguidas en el sector de urgencias y llevaba encima no solo el cansancio físico, sino también ese peso invisible que dejan los días difíciles. Su uniforme estaba manchado de esfuerzo, y sus pasos eran lentos, como si cada uno fuera una forma de liberar lo vivido. Caminaba sin rumbo, solo queriendo silencio, cuando escuchó un llanto bajo, contenido, casi escondido. Miró hacia un árbol cercano y lo vio. Un niño de no más de 8 años, acurrucado junto a una bicicleta rota, con los ojos húmedos y la cara sucia. No dudó. Se acercó despacio, se agachó a su lado y le habló con una ternura que parecía no agotarse nunca. ¿Estás bien, pequeño? Antes de continuar, respira profundo. Esta historia te va a tocar. Si estás disfrutando del contenido, suscríbete al canal y mantente atento a lo que está por suceder. Nos ayuda muchísimo que dejes un me gusta y comentes desde qué parte del mundo estás viendo el video. Así podemos sentirnos más cerca, aunque estemos lejos. Ahora sí, volvamos a Fernanda, que seguía inclinada junto al niño. Él la miró desconfiado al principio, pero bastó un segundo para bajar la guardia. Se rompió mi bici, dijo con voz temblorosa. Señaló el manubrio torcido y la cadena oxidada. Era de mi hermano, el que se fue al cielo. Fernanda tragó saliva. Reconocía ese tono resignado, ese gesto de quien ya aprendió demasiado sobre la pérdida. ¿Vivís lejos?, preguntó. Como a 20 cuadras, respondió él. Pero ya estoy acostumbrado a caminar. Fernanda se llamaba así por su abuela, que siempre decía que el mundo necesita más gente que mire con el corazón. En ese momento, no sabía que alguien la estaba observando desde lejos, desde un auto oscuro que parecía fuera de lugar en ese parque simple. Alejandro Mendoza Vázquez estaba ahí por casualidad, con el teléfono apagado y la agenda ignorada por primera vez en semanas. Había estacionado solo para hacer una llamada de negocios, pero no llamó. Se quedó mirando a esa mujer de uniforme blanco que no pasaba de largo, que no evitaba el problema, que no filmaba ni posaba, solo ayudaba. Alejandro estaba acostumbrado a gestos medidos, a favores con retorno, a gente que no daba un paso sin calcular. Pero eso que estaba viendo, eso era otra cosa. Ella examinaba la bicicleta como si de verdad creyera que podía arreglarla. Y tal vez sí podía. No creo que la podamos reparar. Acá, le dijo al niño. Pero conozco una bicicletería cerca. ¿Querés que te acompañe? Él la miró dudando, como si no quisiera abusar de su suerte. No tengo plata, murmuró. Mi abuela dice que este mes no alcanza ni para el arroz. Fernanda sonrió con los ojos. No te preocupes, yo invito. El niño no supo qué decir, así que simplemente se levantó. Fue en ese momento que Alejandro decidió bajarse del auto. Cerró la puerta con cuidado y comenzó a caminar hacia ellos, como si algo dentro suyo lo empujara desde un lugar que no había visitado en mucho tiempo. Alejandro caminaba sin apuro, como quien no quiere interrumpir algo que no entiende del todo. No sabía qué iba a decir ni por qué estaba haciéndolo. Solo sabía que no podía quedarse sentado mirando. Cuando se acercó, Fernanda y el niño se giraron al mismo tiempo. Ella lo miró primero con precaución. Él estaba impecablemente vestido, con zapatos caros y un reloj que valía más que su sueldo anual. Pero lo que llamó su atención no fue eso, sino la forma en que la miraba. Sin arrogancia, sin apuro, con una mezcla de respeto y algo parecido a la curiosidad. ¿Necesitan ayuda?, preguntó Alejandro, con una voz serena y amable. Tomás se escondió un poco detrás de Fernanda, que respondió con educación, pero también con la desconfianza justa. Estamos bien, gracias. Tomás, sin embargo, no pudo contenerse. ¿Usted sabe de bicis?, preguntó con los ojos brillantes. Alejandro sonrió, como si ese niño hubiera perforado el muro que lo rodeaba sin pedir permiso. Sé algunas cosas, respondió. Y conozco una tienda muy buena cerca de acá. Si quieren, puedo llevarlos. Fernanda volvió a mirarlo con atención. Algo en él desentonaba con el parque, pero no se sentía amenazante. Parecía sincero. Y, más importante aún, Tomás lo miraba con entusiasmo. Está bien, dijo ella finalmente, pero solo si a Tomás le parece bien. El niño asintió, feliz. Alejandro hizo un gesto hacia su auto. Puedo cargar la bicicleta en el baúl. Y así lo hicieron entre los tres, como si ya formaran parte de algo sin saberlo. El viaje en auto fue breve, pero cargado de pequeñas revelaciones. Tomás no paraba de hacer preguntas. Si el auto era nuevo, si Alejandro era rico, si podía comprar muchas bicicletas.
Fernanda se disculpaba en voz baja por la curiosidad del niño, pero Alejandro no parecía molesto. Al contrario, respondía con una calidez que sorprendía incluso a él mismo. Sí, tengo dinero, dijo con una sonrisa, pero hoy solo quiero ayudar. Con una bici. Fernanda lo observaba desde el asiento del acompañante. Había algo en su tono, en su manera de mirar al niño, que no coincidía con la imagen que ella se había formado en los primeros segundos. No era el típico hombre rico. No se jactaba. No imponía. Solo estaba ahí, como si también necesitara algo de esa simplicidad. Cuando llegaron a la tienda, Alejandro no solo pagó la reparación, pidió que le cambiaran las ruedas, ajustaran los frenos y pusieran una campana nueva. Tomás no podía dejar de sonreír. No es necesario, insistía Fernanda. Es demasiado. Pero Alejandro solo dijo, para mí no es nada. Para él es todo. Y tenía razón. Ver la alegría en la cara del niño era suficiente para justificar cualquier gasto. Mientras el mecánico trabajaba, los tres se sentaron en la vereda. Tomás jugaba con una hoja caída, y Alejandro aprovechó el momento para preguntar, ¿y vos a qué te dedicas? Fernanda dudó un segundo. Soy enfermera. Él asintió con respeto. Debe ser un trabajo muy duro. Ella sonrió con honestidad. A veces lo es, pero también es lo que más sentido tiene en mi vida. Caminaron de regreso con la bicicleta ya reparada y el ánimo más liviano. Tomás iba adelantado, probando la campana con entusiasmo, mientras Fernanda y Alejandro lo seguían unos pasos detrás. No sé cómo agradecerte, dijo ella. Lo hiciste sin conocerlo, sin conocernos. Alejandro miró al niño con una sonrisa suave. No hay nada que agradecer. A veces uno solo necesita una excusa para salir de su propio mundo. Fernanda se quedó en silencio unos segundos. No estaba acostumbrada a hombres así. En su experiencia, muchos querían demostrar algo, impresionar, hacerse notar. Pero este parecía más interesado en escuchar que en hablar. Cuando llegaron al parque, Tomás se abrazó a Fernanda antes de subirse a su bicicleta. Gracias por no dejarme solo, murmuró. Nunca lo haría, respondió ella, bajando la mirada para ocultar la emoción. Después de despedirse del niño, hubo un momento de duda entre ellos dos. Fernanda no sabía si debía simplemente dar las gracias e irse, y Alejandro tampoco parecía querer despedirse todavía. ¿Tenés un minuto más?, preguntó él, sin sonar invasivo. Ella asintió, y caminaron hasta un banco cercano. Se sentaron sin prisa. Alejandro le habló de su día, de cómo había terminado en ese parque por casualidad, de cómo había visto la escena desde su auto y no pudo irse. No recordaba la última vez que alguien hizo algo así frente a mí. Sin testigos, sin esperar nada, dijo. Fernanda lo miró con cautela. ¿Y qué pensaste? Él respiró hondo. Pensé que si no me bajaba del auto, me iba a arrepentir. Ella sonrió, sin saber qué decir. A veces, las palabras sobran. Esa noche, ya en su departamento, Fernanda no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Había algo en Alejandro que la inquietaba, pero no en un mal sentido. Era más como una incomodidad buena, como cuando uno siente que algo va a cambiar. Se preguntó si lo volvería a ver. No había intercambiado números, ni promesas, ni nada concreto, pero la forma en que él la había mirado, la forma en que se había interesado por Tomás, no era común. Y ella, que vivía rodeada de urgencias, diagnósticos y despedidas, sabía reconocer cuándo algo era sincero. Se preparó una cena simple, revisó los mensajes del hospital y se dejó caer en el sofá, rendida. Pero por dentro, algo había quedado despierto. Del otro lado de la ciudad, en una torre con vista panorámica, Alejandro miraba por la ventana sin prestar atención a los informes esparcidos sobre su escritorio. Había hablado con inversionistas esa tarde, aprobado presupuestos millonarios, firmado contratos que cambiarían cifras gigantes. Y sin embargo, no podía sacarse de la cabeza la imagen de esa mujer arrodillada junto a una bicicleta rota. Se preguntó si volvería a verla. Se preguntó si ella lo había visto a él como algo más que un extraño bien vestido. Y por primera vez en mucho tiempo, deseó conocer a Uysensari, alguien sin que su apellido estuviera primero en la conversación. Solo como Alejandro. Solo él. Cerró el laptop, desactivó las notificaciones y dejó el silencio ocupar el lugar del ruido habitual. Pasaron 2 días sin noticias. Fernanda no esperaba nada, pero en el fondo, cada vez que sonaba su celular, una parte de ella imaginaba que sería él. No lo dijo en voz alta, ni siquiera a Marta, su compañera de turno, pero su mente volvía al momento del parque con más frecuencia de la que estaba.
dispuesta a admitir. Entonces, en medio de una guardia nocturna, mientras acomodaba sábanas en la sala de observación, sonó su teléfono con un número desconocido. Atendió con el tono agotado de quien espera una urgencia. «¿Fernanda?», dijo una voz masculina al otro lado. Ella tardó un segundo en reconocerla. «Sí, ¿quién habla?» «Soy Alejandro, el del parque, el de la bici». Ella se quedó en silencio. El corazón le dio un pequeño salto. «¿Cómo conseguiste mi número?», preguntó con una mezcla de sorpresa y alerta. «No quiero que suene mal», aclaró él rápido. «Hablé con la abuela de Tomás. Le llevé algunos víveres, y en la charla me lo dio. Le dije que quería agradecerte por lo que hiciste». Fernanda no supo qué responder. Había algo extraño en ese gesto, pero también una intención noble que no pudo ignorar. «¿Y el niño está bien?», preguntó. «Sí, feliz con su bicicleta nueva. Me contó más cosas. Sobre ustedes. Sobre vos». Ella suspiró. «No hice tanto». «Para él hiciste muchísimo», respondió Alejandro. Hubo una pausa, y luego agregó con sinceridad. «Y para mí también. No puedo dejar de pensar en ese momento, en cómo actuaste, en cómo te vi, por eso llamé». Fernanda, que pasaba sus días rodeada de urgencias, se quedó sentada en la sala vacía, con el teléfono en la oreja y una sensación distinta en el pecho. «¿Querés verme otra vez?», preguntó, más por instinto que por decisión racional. «Sí, quiero», dijo él. «¿Podés mañana?». Ella pensó en su agenda, en su cuerpo agotado, en sus dudas. Pero también pensó en que tal vez no todos los días se conoce a alguien que te ve sin pedir nada. «Puedo después de las 6, pero no esperes gran cosa. Suelo salir con la cara marcada de barbijo y las piernas temblando». Alejandro rió por primera vez en la conversación. «Eso me parece perfecto». Y así, sin más vueltas, acordaron encontrarse. Esa noche, Fernanda volvió a casa caminando despacio. Se preparó un té, se sentó frente a la ventana de su departamento humilde y miró la ciudad con otra calma. Sabía que no tenía certezas, pero también sabía que estaba abierta a lo que pudiera pasar. Y eso, para alguien que había vivido cerrando puertas, ya era un cambio enorme. Al día siguiente, Alejandro la esperó puntual frente al hospital. Esta vez no llegó en el Mercedes. Había elegido un auto más sencillo de su colección. No por estrategia, sino porque le parecía que era la forma justa de presentarse. Cuando la vio salir, con el uniforme todavía puesto y el pelo recogido de apuro, sintió algo moverse dentro. No era atracción solamente, era admiración. Era una mezcla rara de respeto y ganas de conocer más. «¿Querés que vayamos a cenar?», preguntó, abriéndole la puerta. «Pero a un lugar tranquilo, sin manteles blancos ni mozos con corbata». Ella lo miró con desconfianza divertida. «¿Tenés idea de dónde sirven comida decente sin mantel blanco en esta ciudad?». «Tengo un asistente que me ayuda a encontrar lugares normales», respondió con una sonrisa. «Entonces vamos». «Pero yo elijo el postre». El restaurante era pequeño, con luces cálidas y mesas de madera gastada. Nada en el lugar parecía caro, pero todo tenía alma. Fernanda se sintió aliviada al ver que nadie la miraba como si no perteneciera. Se sacó la campera, estiró los hombros y dejó que el aroma a comida casera le aflojara un poco la rigidez del día. «¿Hace mucho que no salís a cenar con alguien?», preguntó Alejandro mientras revisaban el menú. «Años», respondió ella sin rodeos. «No me queda energía, después de tantos turnos, y cuando tengo un rato libre prefiero dormir o estar con mi hermana». Él asintió. «¿Vivís con ella?». «No. Vive al otro lado de la ciudad. Nos vemos poco, pero cuando pasa es sagrado». Alejandro escuchaba sin interrumpir, como si cada palabra fuera una parte del rompecabezas que intentaba armar. La conversación fue fluyendo sola. Hablaron del trabajo de ella, de los días largos, de los pacientes difíciles, de la impotencia, y también de las pequeñas victorias que nadie ve. Alejandro no intentaba impresionar. No hablaba de dinero, ni de empresas, ni de viajes. Solo preguntaba con atención, y compartía pedacitos de sí mismo sin grandes títulos. Le contó que había heredado una empresa enorme, pero que no estaba seguro de haber elegido ese camino por voluntad propia. «En mi familia nunca se preguntaba qué querías ser. Se asumía. Tenías que ser lo que se esperaba». Fernanda lo miró con interés genuino. «¿Y qué esperaban de vos?». «Éxito, poder, continuidad. Que no rompa nada, que no cambie nada, que mantenga el apellido intacto». Ella se rió apenas. «Suena como una carga bastante elegante». «Elegante pero pesada», respondió él bajando la mirada. Después de la comida, caminaron sin rumbo por una avenida tranquila. Era una noche fresca, de esas que se sienten más largas por el silencio.
No suelo contarle estas cosas a la gente, dijo Alejandro. Yo tampoco, respondió Fernanda. Se miraron un segundo, como si reconocieran algo parecido en el otro. ¿Te molesta que tenga tanto dinero?, preguntó él de pronto. No me molesta, dijo ella, pero me incomoda un poco. Me hace pensar en todo lo que yo no tengo. Alejandro no respondió enseguida. Yo también pienso eso a veces, que tengo mucho de lo que no necesito y nada de lo que realmente quiero. Fernanda lo miró con atención. No era una frase vacía, no era una pose, era algo que venía de adentro. Y por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que alguien hablaba sin máscara. Esa noche, al llegar a su departamento, Fernanda no quiso invitarlo a subir ni alargar la despedida. Solo se quedaron parados frente a la puerta, en un silencio que no necesitaba ser llenado. Gracias por esta noche, dijo ella. Fue tranquila, y eso para mí es un lujo. Alejandro sonrió, y sin acercarse más de lo necesario, le dijo, ¿puedo llamarte mañana? Podés intentarlo, bromeó ella. No siempre contesto, pero si veo tu nombre, quizás haga una excepción. Se despidieron con un gesto simple, sin beso, sin promesas. Y sin embargo, ambos supieron que algo había empezado. No sabían qué nombre ponerle. No sabían si duraría, pero sabían que no era común. Y eso ya era suficiente para querer seguir viendo qué pasaba después. Los días que siguieron no fueron extraordinarios por fuera, pero sí por dentro. Alejandro comenzó a enviarle mensajes por la mañana. Nada complicado. Apenas un buen día, o un espero que hoy te toque una guardia tranquila. Fernanda no era de responder enseguida, pero cuando lo hacía con naturalidad. A veces le contaba cosas mínimas. Que una paciente mejoró, que se quedó sin almuerzo, que su hermana le escribió. Alejandro le respondía sin invadir, sin forzar. Y así, sin darse cuenta, se convirtieron en parte de la rutina del otro. Una noche, después de un turno agotador, Fernanda lo encontró esperándola en la entrada del hospital con 2 cafés en la mano y una sonrisa tímida. No sabía si te gustaba con o sin azúcar, dijo. Pero traje 2 opciones. Por si acaso. Fernanda se quedó mirándolo como si aún no entendiera qué hacía ese hombre parado ahí, tan fuera de contexto. ¿Cuántas veces viniste esta semana?, preguntó, cruzando los brazos. 3, respondió él. ¿Y no tenés otra cosa que hacer? Alejandro bajó los hombros, como quien se rinde. Sí, tengo juntas, proyectos, decisiones importantes, pero nada que me haga sentir lo que siento cuando estoy acá. Ella desvió la mirada, incómoda, no por lo que decía, sino porque le creía, y eso la desarmaba. Se sentaron en un banco cerca de la entrada, tomando el café en silencio. Fernanda se sacó los zapatos por un momento y apoyó los pies sobre el borde. Perdón, pero después de 16 horas, mis pies no me pertenecen. Alejandro no dijo nada. Solo la miró con una mezcla de ternura y respeto que ella no estaba acostumbrada a recibir. Esa misma noche, cuando subió al departamento, su compañera de piso le lanzó una mirada cargada de curiosidad. ¿Y ese tipo que te espera en la puerta? ¿Cada 2 por 3? Un conocido, respondió Fernanda sin ganas de explicaciones. Un conocido con café caro y perfume de catálogo de lujo, replicó la otra. Fernanda se rió, no porque fuera gracioso, sino porque no quería entrar en detalles. No sabía cómo explicar que alguien como él se interesara por alguien como ella sin que sonara sospechoso. Y ni ella tenía del todo claro por qué él insistía. Pero lo hacía. Y cada gesto, cada palabra, parecía genuino. Se tiró en la cama mirando el techo. En su mundo, la gente no tenía tiempo para gestos bonitos. Y sin embargo, ahí estaba ella, sintiendo que tal vez merecía uno. Mientras tanto, en el piso 40 de una de las torres más caras de la ciudad, Alejandro ignoraba los correos de su equipo y revisaba en su celular una foto que había sacado a escondidas. Fernanda sentada en el banco, con los pies descalzos y la cabeza hacia atrás, riéndose de algo que él había dicho. La guardó en una carpeta privada, sin nombre. Algo en ella le provocaba una sensación que no lograba nombrar. No era solo deseo ni solo admiración. Era una especie de paz. Una que no había encontrado en ninguna reunión, ni en ninguna fiesta, ni en ningún trato multimillonario. ¿Está todo bien, señor Mendoza?, preguntó Ricardo, su asistente, al verlo abstraído. Sí, respondió él, guardando el celular. Solo pensaba. Y por primera vez en años, no estaba pensando en números. El día que Fernanda le contó a su hermana sobre Alejandro, no lo hizo con entusiasmo, sino con cautela. Lucía,
menor que ella por 6 años, era su cable a tierra. Siempre le decía las cosas como eran, sin azúcar. Estaban tomando mate en su departamento cuando Fernanda, de forma casual, soltó: «Conocí a alguien». Lucía la miró de reojo. «¿Alguien cómo?» «Alguien que no es de nuestro mundo». La hermana dejó el mate sobre la mesa. «¿Qué significa eso? ¿Casado, raro o millonario?» Fernanda rió con nerviosismo. «La última». Lucía abrió los ojos. «¿Millonario tipo tiene un buen sueldo o tipo... ¿tiene un avión?» «Tipo, no sé ni cuántos autos tiene», admitió Fernanda. «¿Y qué quiere con vos?» «No lo sé, pero me escucha. Me trata bien, no me apura, y no parece querer impresionarme». Lucía se quedó callada unos segundos. «¿Y vos qué querés con él?» La pregunta la incomodó, porque no tenía una respuesta clara. No estaba buscando pareja, ni estabilidad, ni un salvador, pero tampoco quería alejarse. «No lo sé», dijo con sinceridad. «Por ahora, quiero seguir conociéndolo, ver si todo esto es... real». Lucía asintió con una madurez poco habitual. «Entonces no le pongas nombre todavía, pero sí límites. Acórdate de quién sos, de lo que vales». Fernanda la abrazó. No necesitaba más que eso. Esa noche, mientras se lavaba los dientes, pensó en todo lo que no sabía sobre él. Su apellido completo, su familia, su pasado. Había algo en la forma en que él evitaba los detalles que la hacía sospechar, pero cada vez que se veían, esa sospecha se disipaba. No porque él le contara más, sino porque la trataba con una delicadeza que ella no había vivido antes. Una tarde, mientras tomaban café en una plaza, Fernanda le preguntó directamente: «¿Vos siempre fuiste así? ¿Tan presente?» Alejandro sonrió. «No, antes vivía rodeado de gente, pero solo para cerrar tratos. No sabía escuchar. No me interesaba. Vos cambiaste eso». Ella lo miró seria. «No quiero ser un experimento emocional». Él bajó la mirada. «Lo sé, y no lo sos, pero sos la primera persona que me hace pensar en quién soy, no en lo que tengo». Fernanda tomó un sorbo de café. «Entonces contame algo real, algo que no le dirías a nadie más». Alejandro dudó. Miró el cielo un segundo, como buscando permiso. «Me cancelaron una boda una semana antes del casamiento. Fue hace años. Ella dijo que no me amaba, que estaba conmigo por conveniencia». Fernanda lo observó. No con lástima, sino con comprensión. ¿Y desde entonces? Desde entonces no le conté eso a nadie. Esa conversación marcó un antes y un después. No por lo que se dijeron, sino por el silencio que vino después. Ya no se sentían como dos que se estaban conociendo, sino como dos que ya se habían visto sin la armadura. A partir de ahí, los encuentros fueron más frecuentes. Cenas caseras, caminatas largas, charlas con mate. Y aunque Alejandro seguía siendo reservado con algunos aspectos de su vida, cada gesto confirmaba lo que Fernanda ya intuía. Él no la necesitaba para llenar un vacío. La elegía. Y eso, para alguien como ella, que estaba acostumbrada a ser útil pero no elegida, significaba todo, aunque el miedo todavía estaba ahí, pequeño pero persistente, porque sabía que cuanto más se acercaba, más dolería si algo salía mal. La primera vez que Alejandro la invitó a un evento formal, Fernanda dudó. Era una cena de beneficencia para un hospital infantil, algo que, en teoría, conectaba con su mundo. Pero la forma en que él lo mencionó, con términos como inversores, directivos y mesa principal, la hizo tensarse. «No es mi ambiente», dijo. Alejandro lo entendió enseguida. «No tenés que ir si no querés. No estoy probándote». Pero su tono era más vulnerable de lo habitual, como si ese evento fuera, en parte, una forma de presentarla, de mostrarla como parte de su vida. Fernanda lo pensó en silencio durante 2 días. No por él, sino por ella, por todo lo que implicaba exponerse. Finalmente, aceptó. «Voy, pero con una condición. No me pidas que me convierta en algo que no soy». «Nunca lo haría», respondió él. La noche del evento, cuando Alejandro la pasó a buscar, se quedó sin palabras al verla. Ella llevaba un vestido sencillo, prestado por su hermana, y el pelo recogido de forma natural. No parecía una socialité, ni una figura de revista. Parecía ella, y eso era lo que más lo conmovía. En el auto, él rompió el silencio. «No tenés que preocuparte por nadie. Solo habla como hablas conmigo». Fernanda asentía, pero por dentro, la ansiedad le apretaba el estómago. Al llegar, las miradas fueron inevitables.
Mujeres vestidas con marcas que ella solo conocía por las revistas, hombres hablando en códigos financieros, mozos que ofrecían platos con nombres impronunciables. Alejandro no la soltó ni un segundo. La presentó con calma, sin adornos. Fernanda, enfermera, una persona que admiro profundamente. Esa última parte la descolocó, pero también la sostuvo. En un momento, mientras Alejandro conversaba con un grupo de empresarios, Fernanda se alejó discretamente y fue hacia la terraza del lugar. Necesitaba aire. Estaba agotada de sonreír, de fingir que todo estaba bien. Se apoyó en la baranda, mirando las luces de la ciudad. Fue entonces cuando una mujer mayor, impecablemente vestida y con aires de saberlo todo, se le acercó. «¿Vos sos la enfermera, no?» Fernanda giró lentamente. «¿Sí? ¿Nos conocemos?» «Soy Valentina, la madre de Alejandro». La frase cayó como una piedra. Fernanda tragó saliva. «Un gusto. ¿De verdad pensás que encajás en este mundo?», preguntó la mujer con un tono tan suave como afilado. Fernanda no respondió. Sabía que si decía lo que pensaba, el momento escalaría, pero tampoco iba a bajar la cabeza. «No sé si encajo, pero él me invitó, y no me avergüenzo de quién soy». La mujer sonrió sin calidez. «Yo tampoco me avergüenzo de lo que soy, y por eso te digo esto con claridad. Vos podés ser muy buena persona, pero no sos adecuada para mi hijo. Él está destinado a cosas más grandes». Fernanda la miró fijo. Sentía el calor subirle al cuello. ¿Más grandes que querer a alguien de verdad? ¿Más grandes que complicarse la vida con alguien que no entiende su mundo? En ese instante, Alejandro apareció detrás de ellas, como si hubiera sentido la tensión desde lejos. ¿Pasa algo?, preguntó con firmeza. Su madre se recompuso al instante. «Solo conversábamos». Él se acercó a Fernanda, tomándola de la mano. «¿Querés que nos vayamos?». Ella asintió, y sin mirar atrás, salieron del evento. No dijeron nada en el camino, pero el silencio entre ellos ya no era incómodo. Era una forma de cuidado. Esa noche, cuando llegaron al departamento de Fernanda, no hubo besos ni declaraciones. Solo dos personas sentadas en el borde de una cama, procesando lo que acababan de vivir. «No quiero que tengas que defenderme cada vez que entremos a un lugar», dijo ella con voz serena pero firme. Alejandro asintió. «No deberías tener que hacerlo, y no pienso permitir que vuelva a pasar». Fernanda lo miró, agotada, pero también decidida. «Yo no soy un problema que tengas que resolver con tu mamá. No lo sos. Sos la única parte de mi vida que se siente honesta en medio de todo lo demás». Ella apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. No necesitaba grandes gestos. Solo quería saber que él no la dejaría sola cuando las cosas se pusieran difíciles. Y esa noche, lo sintió más cerca que nunca. Los días siguientes fueron más silenciosos. Alejandro no la presionó. La dejaba respirar, pero no desaparecía. Seguía mandando mensajes, apareciendo con café en los descansos, sin hablar del evento ni de su madre. Fernanda lo valoraba. Le gustaba que no intentara arreglar todo, pero también sabía que estaban entrando en una zona donde las emociones ya no podían esconderse. Una tarde, mientras le ponía una vía a un paciente, recibió un mensaje. «¿Tenés 10 minutos esta noche? Me gustaría verte». Sin palabras pendientes, solo verte. Ella respondió que sí. Cuando se encontraron, no hablaron de la cena, ni de la madre, ni del futuro. Se sentaron en el techo del edificio de ella, con una manta y 2 termos de mate. Y por primera vez en semanas, el mundo pareció calmarse. «¿Alguna vez pensaste que estarías en algo así?», preguntó Alejandro, mirando las luces lejanas. Fernanda se rió bajito. «¿Así como? Con alguien como yo». Ella lo miró, sin filtro. «No pienso en vos como alguien inalcanzable. Pienso en vos como alguien con miedo, como todos. Solo que el tuyo tiene trajes caros y oficinas altas». Él sonrió. «Sos la única persona que me dice esas cosas. Porque no me asusta lo que tenés. Me asustaría que te escondas detrás de eso». Alejandro se quedó callado. No porque no supiera qué decir, sino porque nunca nadie lo había visto de esa forma. No como el empresario, ni como el hijo exitoso, ni como el soltero codiciado. Solo como un hombre con dudas. Y eso, aunque le resultaba incómodo, también lo hacía sentir más humano. Esa noche, se quedaron abrazados bajo el cielo sin estrellas. No era una escena de película. Ella tenía ojeras. Él estaba agotado. Pero había algo limpio. Entre ellos, algo que no necesitaba explicarse. Fernanda cerró los ojos y pensó que, si eso no era amor,
Se le parecía bastante. Alejandro, en silencio, pensaba en lo que estaba dispuesto a cambiar por esa mujer. No por obligación, sino porque con ella todo cobraba otro sentido. Pensaba en dejar de fingir en los eventos, en decirle a su madre que ya no permitiría más interferencias, en hablar con honestidad con su equipo de trabajo sobre sus prioridades. Pero más que nada, pensaba en quedarse, en no huir como siempre hacía cuando algo se volvía demasiado real. Todo parecía ir encontrando su ritmo hasta que, una mañana, Alejandro no apareció. Fernanda notó su ausencia desde temprano. No hubo mensaje. No hubo café. No hubo señal. Intentó no pensar demasiado, concentrarse en sus pacientes, en los turnos apretados, en las urgencias del día, pero el silencio se volvió ruido. Al final de su jornada, revisó el celular por enésima vez y decidió escribirle. ¿Está todo bien? No obtuvo respuesta. Pasaron las horas y el mal presentimiento fue creciendo. No era propio de él desaparecer sin aviso. A la medianoche, cuando ya había perdido la esperanza de saber algo, recibió una llamada desde un número desconocido. Contestó de inmediato. ¿Fernanda?, dijo una voz masculina. Sí, habla Ricardo, el asistente de Alejandro. Lo internaron hace unas horas. Accidente automovilístico. Está estable, pero necesita reposo. Preguntó por vos. El mundo se detuvo. Fernanda no lo pensó. Se puso un abrigo sobre el pijama y pidió un taxi. En el camino, su mente volaba. Imágenes confusas de Alejandro lastimado, solo, en una sala fría. Cuando llegó al hospital privado donde lo habían ingresado, se identificó como personal de salud y pidió verlo. Al principio no la dejaron pasar. No era familia. No estaba autorizada. Pero justo cuando estaba por insistir, el propio médico de guardia salió a buscarla. Él pidió por usted. Está consciente, pero necesita descansar. Al entrar a la habitación, lo vio. Vendado, con el rostro pálido, una vía en el brazo y una expresión débil pero tranquila. Cuando la vio, sonrió con dificultad. Sabía que ibas a venir. Fernanda se acercó sin hablar. Le tomó la mano y se la apoyó en el pecho. Sentía su corazón, y también el suyo, latiendo más fuerte de lo que esperaba. Pasó la noche sentada junto a la cama. Cada tanto, lo observaba dormir, escuchaba los monitores, hablaba con las enfermeras. No era su turno, no era su paciente, pero lo cuidaba como si lo fuera. A la mañana siguiente, la madre de Alejandro apareció. Impecable, como siempre, con gesto de alarma controlada. Al verla, Fernanda se levantó. ¿Cómo está?, preguntó la mujer. Estable, respondió ella. Está recibiendo los cuidados que necesita. La madre la observó con frialdad. Gracias. Ya no es necesario que se quede. Él pidió que me quede. Es mi hijo. Y yo estoy acá porque él me eligió. La tensión fue inmediata, pero Fernanda no bajó la mirada. La señora Valentina suspiró y se acercó a la cama. Alejandro abrió los ojos al sentirlas. Miró a su madre, luego a Fernanda, y dijo en voz baja: «Ella se queda». Esa frase fue una declaración. No solo a su madre, sino al mundo, y también a sí mismo. Fernanda sintió una mezcla de orgullo y miedo, porque sabía que, a partir de ese momento, ya no había espacio para medias tintas. Cuando la madre salió de la habitación, Alejandro apretó su mano con más fuerza. «Gracias por estar». Ella se inclinó y le acomodó la manta. «No me lo agradezcas. No sabes lo que me asusté. Yo tampoco pensé que algo así me podía pasar. Y si hubiera sido peor, no lo fue». Pero sus ojos decían otra cosa. Había visto la muerte pasar cerca, y eso había cambiado algo en él. «Necesito que sepas algo», dijo con un hilo de voz. «No quiero seguir esta vida como si todo estuviera bien cuando no lo está. Quiero empezar de nuevo, pero esta vez, con vos». Fernanda lo miró largo, con el corazón apretado. «No tenés que decidir eso. Ahora estás convaleciente». Alejandro negó despacio con la cabeza. «Justamente por eso lo digo ahora, porque casi no llego a decírtelo, y porque tengo claro lo que importa». Ella se sentó de nuevo a su lado, sintiendo cómo las palabras se le formaban en la garganta, pero aún no querían salir. «Yo no sé cómo se hace esto», murmuró. «¿Esto qué? Estar con alguien como vos. Entrar a un mundo donde no pertenezco. Sostenerme frente a personas que me ven como si estuviera usurpando un lugar». Alejandro la miró serio. «Vos no estás entrando a mi mundo. Yo quiero construir uno nuevo con vos». Ese fue el momento en que supo que lo amaba. Sin condiciones, sin entenderlo del todo, pero con una certeza que ya no se podía tapar. Pasaron los días, y Alejandro fue mejorando.
Fernanda seguía trabajando sus turnos, pero cada vez que podía, se acercaba al hospital privado para verlo. Ya no se escondían. Ya no había excusas. Ricardo, el asistente, le llevaba informes, pero también respetaba el espacio que Alejandro pedía. Las reuniones pueden esperar, decía él. Lo único que no puede esperar más es vivir de verdad. Un mediodía, mientras almorzaban en la habitación, Alejandro le tendió una caja pequeña. No es lo que pensás, aclaró rápido. Ella lo miró desconfiada. Entonces, ¿qué es? Una invitación. Al abrirla, encontró una tarjeta con la dirección de una fundación y la fecha de un evento, el más importante del año para su empresa. Quiero que vengas. No para demostrar nada. Quiero que estés conmigo. Quiero que el mundo vea que estoy con vos. Fernanda se quedó callada. No por miedo, sino porque sabía que aceptar era cruzar una línea. Hasta ahora, lo suyo había sido real pero íntimo, contenido. Esto sería exposición, juicio, comentarios. ¿Estás seguro?, preguntó. Más que nunca. Y ella, sabiendo que no podía seguir midiendo su vida con miedo, aceptó. La noche del evento, cuando se miró al espejo con el vestido azul que su hermana la ayudó a ajustar, sintió que algo dentro suyo se alineaba. No estaba disfrazada. No estaba actuando. Era ella, la misma que corría entre camas en el hospital, la misma que tomaba mate en el techo, la misma que se arrodilló frente a un niño con una bici rota, pero también era alguien que merecía ser vista. Y esta vez se lo creyó. Alejandro llegó puntual, con un traje oscuro y los ojos clavados en ella desde que bajó por las escaleras. «Estás hermosa», dijo sin exagerar. «Estás real», respondió ella, con una sonrisa que era mitad vértigo, mitad fuerza. El auto los llevó al lugar del evento, un salón elegante con luces tenues y música en vivo. Al bajar, sintió las miradas, pero también la mano de él sosteniéndola firme. «No estamos solos», le susurró. «Estamos juntos». Esa noche, Fernanda no intentó encajar. Solo fue. Y mientras hablaba con personas que jamás pensó conocer, mientras escuchaba discursos y brindis, supo que lo importante no era el vestido ni el entorno. Lo importante era que él no la soltaba. Y que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía que tenía que defender su lugar. Lo ocupaba, porque se lo había ganado. En medio del evento, cuando Alejandro subió al escenario para agradecer a los presentes, Fernanda se quedó en su mesa, observándolo desde lejos. No lo había visto así antes. Tan dueño de sí, tan firme, pero también tan humano. Cuando sus ojos la buscaron entre la multitud y se detuvieron en los suyos, ella entendió que ese momento no era solo para él, sino también para ella. En su discurso, él no habló de cifras ni de negocios. Habló de transformación, de cómo los cambios más valiosos no siempre vienen de grandes decisiones, sino de gestos sencillos que abren caminos nuevos. Nadie lo supo, pero Fernanda sí. Hablaba de ellos. Cuando bajó del escenario, lo abrazó. No porque fuera necesario, sino porque era inevitable. Y entre el bullicio le susurró: «Te creo». Esa frase tan simple fue la que Alejandro llevó en la cabeza toda la noche. Más que «te quiero», más que «te necesito», escuchar «te creo» fue lo que lo sostuvo. Porque durante años había tenido que demostrar, convencer, aparentar, y ahora, al fin, alguien lo veía sin armadura. Luego del evento, se fueron caminando por la costanera, sin guardaespaldas, sin autos blindados. Solo ellos, el aire fresco y una calma rara en medio del mundo que los rodeaba. «¿Qué va a pasar mañana?», preguntó ella. «Lo que queramos que pase», respondió él. Y por primera vez, Fernanda no sintió que era una respuesta vacía. Había una convicción en su tono que le permitía imaginar por fin un mañana compartido sin miedo. Pero como toda historia real, también hubo recaídas. Una mañana, mientras desayunaban en su departamento, Alejandro recibió una llamada urgente. Su madre había sufrido una descompensación. Salió de inmediato. Fernanda, aunque preocupada, entendió. Lo que no esperaba era el silencio que siguió durante 3 días. Ningún mensaje, ninguna señal. Cuando por fin volvió a saber de él, fue a través de «Mi no me sientes». «Ricardo, está bien, pero está lidiando con muchas cosas. Dame un poco de tiempo». Esa distancia dolió más de lo que quiso admitir. No porque necesitara estar presente todo el tiempo, sino porque había confiado en que él no volvería a desaparecer cuando las cosas se pusieran difíciles. Y ese fantasma volvió a colarse en sus pensamientos, como una sombra persistente.
El reencuentro ocurrió en un momento común, en una esquina cualquiera, como si la vida se empeñara en probar que lo importante no siempre necesita escenario. Alejandro se bajó de un auto y la vio. Cruzó la calle sin hablar. Fernanda lo esperaba con los brazos cruzados. ¿Otra vez? Él bajó la mirada. No tengo excusas. Yo no te pedí excusas. Te pedí verdad. Me asusté. Volver a mi casa, ver a mi madre frágil, sentir que todo lo que quise dejar atrás me atrapaba de nuevo. ¿Y lo primero que hiciste fue aislarte? Es lo que aprendí a hacer. Pero no es lo que quiero seguir haciendo. Ella respiró hondo. Si quieres estar conmigo, vas a tener que aprender a quedarte, a no desaparecer cuando no sepas qué hacer. Alejandro levantó la vista, con los ojos humedecidos. Estoy aprendiendo. Y lo único que no quiero perder, sos vos. Después de ese día, algo cambió entre ellos. No fue una ruptura ni una reconciliación cinematográfica. Fue más bien un acuerdo silencioso de honestidad. Alejandro comenzó a mostrarse más vulnerable, menos perfecto. Se animó a compartir recuerdos que había enterrado, las veces que se sintió un fraude, los días en que su riqueza no podía comprar consuelo, los silencios eternos de una casa enorme sin risas. Fernanda, por su parte, bajó la guardia. Ya no se esforzaba por demostrar que merecía estar en su vida. Solo estaba. Y su presencia era suficiente. Los almuerzos simples en su departamento, las caminatas por calles comunes, las conversaciones sin apuro. Todo eso se volvió su refugio. Una intimidad sin artificios, construida con pequeñas verdades cotidianas. Pero el entorno no siempre entendía. Algunos compañeros del hospital la miraban con desconfianza. ¿Así que ahora estás saliendo con un millonario?, le dijo una colega con tono ácido. En el supermercado, una mujer mayor la reconoció y le preguntó si era la enfermera del empresario. En la clínica donde Alejandro financiaba un proyecto social, algunos empleados susurraban cuando ella llegaba. Fernanda aprendió a respirar hondo y seguir. Sabía quién era, sabía de dónde venía, pero también sabía que esas miradas dolían, no por vergüenza, sino por impotencia. No entendían que su historia no era un cuento de hadas, sino una elección diaria, construida con lucha y ternura. Y aún así, cada día, al mirarse al espejo, repetía en silencio: no estoy robando un lugar, estoy construyendo el mío. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en la sala del hospital, recibió un mensaje de Alejandro. ¿Tenés un rato? Lo citó en la cafetería de siempre. Cuando llegó, él estaba ahí, con una carpeta en la mano. ¿Qué es? ¿Eso?, preguntó. ¿Es una idea o una locura? La carpeta contenía planos, propuestas, presupuestos. Quiero abrir un centro de atención primaria en la zona donde creciste, pero no quiero hacerlo como empresario. Quiero hacerlo con vos. Fernanda lo miró con sorpresa, luego con emoción. ¿Conmigo? Sí. Sos la única persona en la que confío para hacerlo bien. Y en ese momento entendió. No solo la amaba, también la admiraba. No era una acompañante en su vida. Era parte de su visión, de su cambio. Desde ese día, el proyecto los unió aún más. Empezaron a visitar la zona, hablar con líderes comunitarios, entender las necesidades reales. Fernanda se sintió viva como nunca. Su experiencia como enfermera, su capacidad de escuchar sin prejuicio, su conocimiento de los desafíos cotidianos, todo cobraba un nuevo sentido. Alejandro, por su parte, se alejaba de las oficinas y se acercaba a la gente. Aprendía a escuchar más, a mandar menos. Se dejaba enseñar, y juntos, sin darse cuenta, se iban, convirtiendo en mejores versiones de sí mismos. Ya no eran la enfermera humilde y el millonario inaccesible. Eran Fernanda y Alejandro, dos personas que, contra todo pronóstico, estaban haciendo algo que muchos solo sueñan: construir algo real, desde el corazón. La inauguración del centro fue modesta, pero profunda. No hubo cámaras ni prensa, solo vecinos, voluntarios y algunas enfermeras del hospital que conocían a Fernanda desde sus primeros días. Ella habló poco, pero con firmeza. Dijo que no era una donación ni un favor, era un compromiso, un puente entre mundos que pocas veces se tocan. Alejandro se mantuvo a un lado, observando con orgullo. Ese día, mientras caminaban por el pasillo recién pintado, ella se detuvo frente a una sala y dijo: acá quiero que pongamos una biblioteca chiquita, para las mamás que esperan. Y él, sin pensar, respondió: y para que los hijos lean mientras las esperan. Me gusta. Fue una frase simple, pero esa sincronía en la visión los conectó de una forma nueva.
No era solo amor, era propósito compartido. A pesar del crecimiento del proyecto, no todo fue fácil. Las diferencias entre sus vidas seguían presentes. Había invitaciones que Fernanda rechazaba porque no se sentía cómoda. Había reuniones donde Alejandro sabía que ella se aburría. Había domingos en que él quería escaparse a otro país y ella prefería quedarse limpiando la terraza. Pero en vez de forzar coincidencias, aprendieron a negociar, a convivir con las diferencias sin que eso los distanciara. Descubrieron que no necesitaban ser iguales, solo necesitaban ser honestos. Y así, en esa imperfección, la relación se volvió más verdadera. Porque amar no era coincidir siempre, sino respetar los caminos distintos y aún así elegir caminar juntos. Un día cualquiera, Fernanda recibió una llamada del hospital. Una compañera había tenido un accidente y necesitaban cubrir su turno. Aunque tenía planes con Alejandro, no dudó. Se calzó el uniforme, besó su frente dormida y salió. Esa noche, mientras cambiaba suéteres mojados por mantas limpias y tomaba signos vitales en una sala llena, se sintió más fuerte que nunca. No por sacrificarse, sino por tener claro quién era. Al volver a casa, Alejandro la esperaba con mate y tostadas. ¿No te enojaste?, preguntó ella. Me enamoré un poco más, dijo él. Y así, entre silencios y pequeños gestos, fueron construyendo una vida que no necesitaba ser ruidosa para ser intensa. El tiempo pasó, pero no los cambió, los profundizó. Aprendieron a compartir sin invadirse, a discutir sin herirse, a acompañarse sin depender. Alejandro dejó de esconder su vulnerabilidad, y Fernanda dejó de dudar de su valor. En el aniversario de su primer encuentro, fueron al parque donde todo empezó. El banco seguía allí, el árbol también. Vieron pasar a un niño en bicicleta y se miraron con una sonrisa cómplice. Ese podría ser Tomás, dijo ella. Tal vez lo es, respondió él. No sabían si lo que tenían duraría toda la vida, pero tampoco les importaba. Lo importante era que cada día lo elegían. No por necesidad, no por costumbre, sino porque, pese a todo, seguían creyendo en lo que habían construido, algo tan raro como real. Unas semanas después, Alejandro la sorprendió con una idea que venía gestando en silencio. No era una joya, ni un viaje, ni una gran casa. Era algo más íntimo. Quería escribir juntos un libro con historias de pacientes, familias y profesionales del hospital, entrelazadas con relatos del barrio donde había crecido Fernanda. No para venderlo, dijo, sino para regalárselo a quienes olvidan lo que la compasión puede hacer. Al principio, ella dudó. No se sentía escritora, ni pensaba que su historia valiera la pena para ser contada. Pero él insistió. No es tu historia. Es la historia de todos los que no aparecen en los titulares, pero sostienen al mundo con actos invisibles. Así comenzaron las entrevistas, las visitas a casas humildes, los cafés con gente que tenía tanto para decir y nunca había sido escuchada. Ese proyecto los unió de una manera inesperada. Ya no solo compartían su presente, sino que tejían, con palabras, los hilos de tantas otras vidas. Fernanda descubrió un Alejandro curioso, sensible, capaz de emocionarse con detalles que antes no notaba. Él, por su parte, conoció una Fernanda observadora, empática, con una capacidad única de captar el alma de las personas. Trabajar juntos no fue fácil. Discutieron sobre enfoques, se frustraron con los plazos, se enfrentaron con sus propias limitaciones. Pero también se rieron, lloraron y, sobre todo, aprendieron a escuchar de verdad. Más allá del libro, lo que construyeron fue una confianza nueva, una forma de ver el mundo desde los ojos del otro. Mientras tanto, la madre de Alejandro seguía mostrándose distante. A pesar de los avances en su relación, cada vez que Fernanda intentaba acercarse, encontraba una pared fría. No es contra vos, le decía Alejandro, es contra todo lo que ella no puede controlar. Y aunque eso dolía, Fernanda aprendió a no tomarlo como una batalla personal. No necesitaba ser aceptada por todos para saberse valiosa. Aún así, había días en que la herida se abría, como aquella tarde en que la madre de Alejandro organizó un evento familiar y no la invitó. Él se negó a asistir, pero Fernanda, con una mezcla de tristeza y orgullo, le dijo: «Tenés que ir. No por ella, por vos». Esa noche se quedó sola en casa, pero con la certeza de que no necesitaba presencia para saber que era elegida. Tiempo después, sucedió algo inesperado. La madre de Alejandro enfermó gravemente. Fue internada de urgencia y, por decisión de él,
fue llevada al hospital donde trabajaba Fernanda. Ella no dudó. Se puso su uniforme y entró en la sala como con cualquier otro paciente. La atendió con respeto, con cuidado, sin reproches. Y aunque la mujer al principio evitaba su mirada, con el paso de los días fue bajando la guardia. Una noche, mientras Fernanda le ajustaba una almohada, la madre le tomó la mano y le dijo: «Gracias por no ser como yo esperaba, y por ser mejor de lo que merezco». No hubo reconciliación perfecta, pero sí un gesto que lo cambió todo. Alejandro, al enterarse, la abrazó en silencio, porque entendió que Fernanda no solo había sanado cuerpos, también corazones cerrados. Aquel gesto de la madre de Alejandro, aunque breve, marcó una transición. No porque todo cambiara de inmediato, sino porque dejó de ser imposible. En los encuentros siguientes, la tensión disminuyó. La madre comenzó a hacer preguntas, tímidas pero sinceras. ¿Siempre fuiste enfermera? ¿Cómo era tu barrio? Y Fernanda, con la misma ternura que usaba con los pacientes, respondía sin resentimiento. Sabía que los prejuicios no se derrumban a fuerza de gritos, sino con actos constantes. La relación entre ellas nunca se volvió cercana, pero sí respetuosa. Y a veces, en el mundo real, eso ya es un milagro. Alejandro lo valoró profundamente, no solo porque le importaban ambas mujeres, sino porque entendía lo difícil que había sido ese paso para Fernanda. Y por primera vez, se lo dijo sin rodeos: «Gracias por enseñarme que hay otras formas de amar». Una noche, mientras paseaban por el parque, Alejandro se detuvo frente al banco donde todo había comenzado. Tomó la mano de Fernanda y le dijo: «Este lugar cambió mi vida, porque ese día no solo te vi, te entendí, y supe que quería ser distinto». Ella sonrió, pero no dijo nada. Él continuó: «Nunca planeé enamorarme, mucho menos de alguien que me desafiara tanto. Pero hoy, si tuviera que elegir de nuevo, te elegiría 1000 veces con todo lo que eso implica». Fernanda se sentó, lo miró a los ojos y respondió: «Yo tampoco lo planeé. Y sí, fue difícil, pero gracias a vos, aprendí que no necesito cambiar para que alguien me ame. Solo tenía que encontrar a quien me viera de verdad». Fue una conversación simple, sin promesas de película, pero en su sinceridad sellaron algo más profundo que cualquier juramento. Con el tiempo, comenzaron a hablar de un futuro más concreto. No de fechas ni de anillos, sino de cómo querían vivir. Alejandro propuso mudarse a una casa más sencilla, en un barrio más accesible. «No necesito 5 habitaciones, necesito un lugar donde vos te sientas en casa». Fernanda, por su parte, sugirió adoptar un perro callejero que solía rondar el hospital. «No tiene a nadie, como vos decías que te sentías antes de conocerme». Rieron, se abrazaron, y en ese instante comprendieron que la vida no se trata de grandeza, sino de pertenencia. Querían una vida donde los silencios fueran cómodos, donde los desacuerdos no fueran guerras, y donde el amor no se midiera en gestos espectaculares, sino en presencia real, diaria, tangible. Meses después, el libro que habían escrito juntos se imprimió en una edición pequeña y artesanal. Lo presentaron en el centro de salud que habían fundado, rodeados de vecinos, colegas y algunos pacientes cuyas historias formaban parte de las páginas. Nadie lloró de emoción, pero todos salieron con algo nuevo en el corazón. Alejandro habló brevemente, visiblemente conmovido. «No escribimos esto para contar una historia de amor. Lo escribimos para recordar que todos necesitamos ser vistos, escuchados y respetados». Fernanda, con voz firme, agregó: «Y que el amor verdadero no se trata de salvar a nadie, sino de caminar al lado, sin empujar ni arrastrar». El aplauso fue largo, pero lo que quedó fue el silencio posterior. Ese silencio que nace cuando algo verdadero se ha dicho, y no hay nada más que agregar. El impacto del libro fue mayor de lo que imaginaron. Aunque no buscaban reconocimiento, comenzaron a recibir mensajes de personas de distintas partes del país. Enfermeros, médicos, pacientes, cuidadores, todos encontraban un pedacito de su propia vida en esas páginas. Algunos decían que el libro los había hecho llorar, otros que les devolvió la esperanza. Una joven escribió: «Después de leer esto, decidí volver a estudiar enfermería». Un hombre mayor confesó: «Por primera vez sentí que mi historia tenía valor». Alejandro y Fernanda se miraban con asombro y humildad. Nunca habían pretendido inspirar a nadie. Solo querían contar lo que veían todos los días, y que casi nadie notaba. Pero el mundo necesitaba esas historias. Necesitaba humanidad. Y sin proponérselo, la habían ofrecido. Aquel proceso también los transformó.
Alejandro, que solía tener miedo al compromiso emocional, ahora abrazaba con naturalidad sus propias heridas. Fernanda, que veces dudaba de su lugar en la vida de él, se sentía por fin segura sin tener que forzarlo. No era que todo estuviera resuelto, ni que no discutieran o tuvieran días grises. Pero la diferencia era que ahora sabían cómo volver a encontrarse después del conflicto. Habían aprendido a pedir perdón sin orgullo, a decir, te necesito, sin temor a parecer débiles. El amor, comprendieron, no era un refugio contra el dolor, sino un lugar donde uno podía ser vulnerable sin ser juzgado. Y eso, más que cualquier lujo, era el verdadero privilegio que compartían. Una tarde de otoño, sentados en la terraza con una manta sobre las piernas, Fernanda miró el cielo y dijo, ¿alguna vez pensaste que terminarías así? Alejandro rió. Nunca. Pero tampoco me imaginaba feliz. Ella apoyó la cabeza en su hombro y murmuró. Yo tampoco. Pensé que la vida era otra cosa, que el amor era más complicado, más dramático. Pero resulta que cuando se hace bien, es más silencioso. Y así se quedaron, sin hablar, viendo cómo el sol se escondía detrás de los edificios. No necesitaban más que eso, estar juntos, en paz, sabiendo que lo habían construido con paciencia, con tropiezos, con valentía. La felicidad, descubrieron, no era un estado constante, sino un lugar al que siempre se podía volver si uno tenía con quién. El ciclo parecía completo, pero como suele pasar con las buenas historias, no tenía un final claro, porque cada día habría nuevas posibilidades, un nuevo paciente, una nueva conversación, una nueva risa compartida. La vida no se detenía, y ellos tampoco querían detenerse. Seguían soñando, pero con los pies en la tierra. Seguían eligiéndose, pero sin promesas vacías. Seguían creciendo, no para impresionar al otro, sino para sostenerse mejor. Y así, entre lo cotidiano y lo extraordinario, Fernanda y Alejandro seguían escribiendo su historia. No con tinta ni con papel, sino con gestos, con miradas, con actos concretos. Porque al final, entendieron que lo único verdaderamente eterno no son las palabras, sino la forma en que se vive lo que se dice. Un año después, decidieron adoptar a Tomás legalmente. El niño que una vez había llorado por su bicicleta rota, ahora corría por el patio de su nueva casa, con una sonrisa que parecía no caberle en el rostro. No fue una decisión impulsiva ni simple. Hablaron con asistentes sociales, con terapeutas, con el propio Tomás. Querían estar seguros de que era lo mejor para él, no solo un acto de ternura momentánea. Pero Tomás ya lo sabía, elegido desde hacía tiempo, con esa confianza silenciosa que solo los niños saben entregar. Cuando le dieron la noticia, no dijo nada. Solo se abrazó a Fernanda y le susurró al oído. ¿Puedo llamarte mamá? Ella no pudo responder de inmediato. Lloró, lo abrazó fuerte, y solo después pudo decirle que sí, que siempre había sido su mamá, aunque no lo supieran. La vida familiar trajo nuevos retos. Alejandro, que nunca había sido padre, aprendió a preparar desayunos escolares, a ayudar con las tareas, a calmar pesadillas. Fernanda, acostumbrada a jornadas intensas en el hospital, tuvo que reorganizar sus tiempos, sus prioridades. Ya no eran solo dos adultos intentando construir un vínculo. Ahora eran tres personas formando una familia. Hubo momentos de caos, de dudas, de cansancio extremo. Pero también hubo risas en la cocina, dibujos en la heladera, noches de películas bajo una misma manta. Cada pequeño detalle era una confirmación de que lo estaban haciendo bien, a su manera. Y, aunque no existían manuales perfectos, ellos confiaban en algo más fuerte. El amor que habían elegido dar, sin condiciones. Un día, en la escuela, Tomás tuvo que escribir una redacción titulada Mi héroe. Mientras otros niños hablaban de bomberos, superhéroes o futbolistas, él escribió sobre Fernanda. Mi mamá cura a la gente, pero también cura con abrazos. Cuando estoy triste, me dice que llorar está bien. Me deja equivocarme y me ayuda a hacerlo mejor. Mi mamá es mi héroe porque me encontró cuando yo no sabía dónde estaba. La maestra, conmovida, le mostró el texto a Fernanda durante una reunión. Ella no pudo contener las lágrimas. No por orgullo, sino por gratitud. Porque ese niño, que una vez fue solo un encuentro casual en un parque, ahora era parte de su historia, de su identidad, de su corazón, y había aprendido a nombrarla con el amor más puro, como su hogar. Con el tiempo, Alejandro también se convirtió en papá, sin que nadie se lo exigiera. Tomás comenzó a llamarlo así
Día cualquiera, mientras le alcanzaba una herramienta en el jardín. «Tené, papá». Alejandro se detuvo, lo miró sorprendido y solo atinó a sonreír. No dijo nada, pero aquella palabra se le grabó en el alma. Para él, que había crecido entre lujos pero con un vacío afectivo enorme, ser llamado papá por elección y no por obligación fue uno de los actos más sanadores de su vida. Desde entonces, lo abrazaba con más ternura, lo miraba con más atención, lo escuchaba con más paciencia, y comprendió que no era necesario tener todas las respuestas, solo estar presente con el corazón abierto, porque a veces eso basta para hacer de alguien un verdadero padre. La casa que compartían empezó a llenarse de recuerdos, fotografías enmarcadas, dibujos de Tomás, regalos hechos a mano, libros subrayados con notas al margen. Nada era excesivamente caro ni decorado por diseñadores, pero cada objeto tenía historia, tenía alma. En el comedor, colgaron una foto del día en que inauguraron el centro de salud comunitario. En el pasillo, una cartulina con la frase que Tomás había escrito: «El amor se cuida todos los días». Y en la cocina, una pizarra con turnos para lavar los platos, que solía terminar en risas por los dibujos que se hacían unos a otros. La vida se había vuelto una construcción conjunta, imperfecta pero profundamente viva. Y si alguna vez dudaron de que era posible, ahora tenían pruebas por todas partes de que sí lo era. Cada aniversario lo celebraban a su manera, sin grandes cenas, ni regalos costosos. A veces bastaba con una caminata por el parque donde se conocieron, o con una carta escrita a mano. Fernanda tenía una caja donde guardaba cada nota, cada postal, cada dibujo de Tomás. Alejandro, por su parte, mantenía una carpeta en su computadora con fotos y fragmentos de audios espontáneos. No necesitaban exhibirse ante el mundo. Su amor era para ellos, para su intimidad, para sostenerse cuando el mundo se volvía ruidoso. Y esa elección consciente de proteger lo valioso los hacía más fuertes, porque no importaban las apariencias ni los juicios ajenos. Lo que importaba era lo que habían creado con honestidad, con dolor a veces, pero siempre con verdad. Una noche de verano, mientras Tomás dormía y la ciudad parecía en calma, Fernanda se recostó junto a Alejandro en el sillón del balcón. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», le dijo. «Que nunca me imaginé feliz con tan poco. Y ahora, si me ofrecieran todo lo que alguna vez soñé, no cambiaría esto». Alejandro, sin responder, la abrazó fuerte. No necesitaba decir nada. Ella ya sabía. Ambos sabían. Porque la felicidad, entendieron, no era una meta ni una meta alcanzada. Era esto: el presente compartido, las heridas curadas a medias, los miedos abrazados en silencio, la compañía que no exige, pero que nunca abandona. Y en ese instante, sin promesas, sin grandes declaraciones, sellaron un compromiso que no necesitaba testigos, el de seguir caminando juntos, sin importar cuán incierto fuera el camino. Pero la vida no deja de traer desafíos. Un día, a Fernanda le ofrecieron una beca para especializarse en cuidados paliativos en otro país. Era una oportunidad que había soñado en secreto durante años, pero que ahora, frente a su nueva vida, le parecía casi ajena. Cuando lo habló con Alejandro, él no dudó. «Tenés que hacerlo. No te podés traicionar a vos misma». Ella lo miró con los ojos llenos de preguntas, de miedo, de amor. «¿Y si nos alejamos?», dijo. «Entonces encontraremos la forma de volver a encontrarnos», respondió él. La decisión no fue inmediata, pero fue tomada con madurez. Acordaron un tiempo, hicieron planes, prepararon a Tomás. No fue fácil, pero entendieron que amar también es dejar volar, confiar, sostener sin apretar. Y que a veces los vínculos más fuertes no son los que nunca se separan, sino los que se eligen incluso en la distancia. El día en que Fernanda se fue, la despedida fue silenciosa pero profunda. Tomás le regaló un cuaderno con dibujos para que lo llevara consigo, y Alejandro le entregó una carta que decía simplemente: «Vuelvas cuando vuelvas, yo voy a estar». El aeropuerto fue escenario de lágrimas contenidas, de abrazos largos, de miradas que decían más que cualquier palabra. Nadie dramatizó. No hubo promesas grandilocuentes ni frases de película. Solo verdad, solo amor. Fernanda subió al avión con el corazón apretado pero decidido. Sabía que no estaba huyendo ni escapando. Estaba creciendo. Y sabía que allá, lejos, no estaba dejando una vida, sino encontrando nuevas herramientas para regresar a ella con más profundidad, con más sentido. Durante los meses de distancia, la tecnología fue aliada pero no suficiente.
Se extrañaban. Se necesitaban. Hubo días difíciles, noches solitarias, cumpleaños en videollamada. Pero también hubo aprendizajes, madurez y una certeza que se fortalecía con cada esfuerzo, que valía la pena. Tomás colgaba dibujos en la heladera para que mamá los vea cuando vuelva, y Alejandro le leía por videollamada, antes de dormir. Fernanda, por su parte, anotaba cada cosa que quería contarles, cada experiencia que la marcaba, cada frase que escuchaba y que quería compartir. No idealizaban el reencuentro, pero lo esperaban con ilusión serena, porque sabían que el amor no se medía por la ausencia de distancia, sino por la presencia constante en el pensamiento, en el cuidado, en la decisión diaria de no soltarse. Finalmente, cuando Fernanda regresó, no hubo fiesta ni recibimiento multitudinario, solo una escena sencilla en la puerta de casa. Tomás corriendo hacia ella con un cartel que decía: «Te extrañamos todos los días», y Alejandro sosteniendo una flor que parecía haber arrancado del jardín minutos antes. El abrazo duró largos minutos. Nadie dijo nada al principio. Solo se miraron, se tocaron el rostro, se reconocieron otra vez. Y fue en ese silencio compartido donde entendieron que no habían perdido nada, sino que habían ganado algo más. La certeza de que podían sostenerse incluso a la psiquis. Distancia. De que el amor no los hacía dependientes, sino libres y valientes. Y ese reencuentro, lejos de ser un final, fue el inicio de una nueva etapa. Desde entonces, cada decisión que tomaban la hacían con más calma. Aprendieron a no tenerle miedo a los cambios, a no suponer que todo debía ser eterno para ser verdadero. A veces hablaban de adoptar otro niño, otras veces soñaban con viajar por hospitales rurales y ayudar en comunidades pequeñas. No tenían un plan perfecto ni una hoja de ruta clara, pero tenían algo más poderoso: la voluntad de seguir construyendo juntos, pase lo que pase. Habían entendido que lo que más los unía no era el pasado que compartían, sino la forma en que elegían vivir el presente. Y así, sin buscar grandes gestos, sin pretender historias épicas, fueron dejando huellas profundas en la vida de los demás, empezando por la suya propia. Con el paso de los años, Tomás creció rodeado de un amor que nunca fue perfecto, pero sí incondicional. Se convirtió en un adolescente curioso, sensible, con un profundo respeto por los demás. Muchas veces contaba en la escuela que su familia se formó en un parque y que todo cambió gracias a una bicicleta rota. Nadie entendía del todo a qué se refería, pero él lo decía con tanto orgullo que nadie se atrevía a cuestionarlo. Para él, sus padres no eran especiales por lo que hacían o por lo que tenían, sino por cómo habían elegido estar presentes. Y esa historia, que parecía tan improbable al principio, se había convertido en la base sólida desde donde él mismo comenzaba a construir su identidad, su visión del mundo, su forma de amar. Fernanda y Alejandro, ya con algunas canas y con el tiempo marcando sus rostros, se miraban a menudo con complicidad. Habían atravesado tormentas, silencios incómodos, días de dudas, pero también habían celebrado pequeños triunfos, compartido risas en los momentos más simples y se habían sostenido cuando todo parecía tambalear. Nunca dejaron de elegir el uno al otro, incluso cuando era más fácil rendirse, incluso cuando dolía, porque entendieron que el amor verdadero no era una promesa eterna, sino una decisión diaria, y que si bien no podían controlar todo lo que la vida les deparaba, sí podían decidir cómo caminar juntos, paso a paso, incluso con miedo, incluso en la oscuridad. A veces, en esas tardes tranquilas donde ya no había urgencias ni apuros, se sentaban los tres a mirar álbumes viejos. Tomás se reía de su cara de niño, Alejandro bromeaba sobre sus peinados del pasado, y Fernanda simplemente sonreía, agradecida. Cada imagen era una prueba silenciosa de que, a pesar de todo, lo habían logrado. No habían vencido al mundo, ni cambiado la historia, pero sí habían construido algo profundo, algo real. Y eso bastaba, porque a veces lo extraordinario no está en los grandes actos, sino en los pequeños gestos de amor que se repiten, una y otra vez, hasta que se vuelven hogar. Y así termina esta historia, no con un felices para siempre, sino con algo más honesto, con una familia que se elige todos los días, con personas que aprendieron a sanar sin olvidar, a amar sin poseer, a crecer sin perder su esencia. La historia de Fernanda, Alejandro y Tomás no es una fábula ni una fantasía, es solo un relato de amor real, de esos que no hacen ruido,
pero que se quedan para siempre en quien los escucha con el corazón abierto.